Antes de comenzar, quiero hacer una introducción. No quiero ser aguafiestas, no quiero ser pesimista, no me toméis como agorero. Pero hace días vengo dándole vueltas a un tema y he hablado con los hermanos y quizás lidiamos con el mayor problema que tenemos como mortales, y es que somos mortales. Es decir, que en algún momento tenemos que afrontar la muerte. Y esto, en teología, nos lleva a una parte o subdivisión a la cual llamamos escatología, o las cosas que se refieren llamadas a las últimas cosas. Viene del vocablo, la palabra griega escatos, sí, últimas cosas. O las cosas futuras. La escatología tiene que ver con las cosas futuras, esas cosas acerca de nuestra esperanza de redención. Entonces no quiero ser agorero, no me toméis así. No penséis que hablar de la muerte es un tabú. Eso es para aquellas personas que no tienen esperanza de vida. Pero para el creyente, la muerte es solamente un paso a la presencia del Señor. Amén. No somos como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos esperanza de vida eterna. La muerte, dice la palabra del Señor, es el enemigo final y nos dice que tenemos que lidiar con ella. Y la pregunta que todo el mundo hace es, ¿qué hay después de la muerte? ¿O qué nos pasa cuando nuestro cuerpo mortal, pasa por la transición que llamamos muerte? ¿Somos conscientes de nuestra mortalidad? ¿Alguien cree que va a vivir para siempre así en este cuerpo tal cual? Entonces somos conscientes de nuestra mortalidad. ¿Y qué significa la muerte para el creyente? ¿Qué significa la muerte para el cristiano? R.C. Sproul, todos sabéis que era quizás uno de los teólogos más influyentes en el siglo XX y una parte del XXI. Dice así, cito: ahora, en este momento, el cristiano se encuentra camino a un choque con el pensamiento secular de nuestros días, el cual ve la muerte como simplemente parte del orden de las cosas. Mientras que el cristiano ve la muerte como parte del orden natural y caído de las cosas. Pero no era el estado original del hombre. La muerte no era parte del estado original del hombre, ya que la muerte vino como juicio de Dios sobre el pecado, y al principio todo pecado era una ofensa capital. Cierro la cita. Entonces, ¿qué de la muerte? La muerte entró al mundo por el pecado. Dice el Señor en Génesis 2:16, el día que de ese fruto comas, ciertamente morirás. Ahora, cuando Dios decía eso, de ciertamente morirás, no estaba amenazando a Adán y a Eva simplemente con la muerte espiritual. Es evidente el día que transgredieron la ley de Dios en el jardín, que murieron espiritualmente. ¿Ya? No murieron físicamente en ese momento. Y uno se hace la pregunta, entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo el día que comas, ciertamente morirás? Porque siguieron viviendo, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta. Sí, ¿qué quiso decir Dios? ¿Murieron espiritualmente en ese momento? Murieron espiritualmente. ¿Qué hicieron? Transgredieron. ¿Cuál fue la consecuencia? El alma que pecare morirá.
Pero lo que Dios quiso decir fue que el día que comieran del fruto prohibido, estarían condenados. Morirían no solo espiritualmente, sino también físicamente. Ese fue el aviso y el castigo. Sin embargo, aunque Adán y Eva no murieron físicamente en el momento, en ese mismo día, no fue porque Dios mintiera, sino porque Dios, al advertir sobre las consecuencias del pecado, se reserva el derecho de mostrar misericordia y gracia. Y estamos vivos porque Dios, desde el momento que ellos pecaron, ha actuado con gracia y con misericordia. ¿Os acordáis del último pecado que habéis cometido? Está calientito, ¿verdad? Está calientito el pecado, ¿no? Pecamos a cada rato. Debemos ser conscientes de esa realidad. Y la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros. Y seguimos vivos. Aquí estoy yo predicando. No sé por qué sigo vivo, siendo un pecador. Pero Dios permitió que Adán y Eva vivieran por un tiempo, ¿sí?, antes de aplicar la pena de muerte por su pecado. Todos los seres humanos somos pecadores y estamos condenados a muerte. Todos, no hay excepción. Desde la perspectiva cristiana, la muerte ya no se ve como un castigo por el pecado, porque Cristo pagó por ello. Pensadlo. Desde nuestra perspectiva como cristianos, la muerte ya no se ve como castigo por el pecado, porque Cristo pagó por el pecado. La muerte ahora se entiende como una transición de este mundo al siguiente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, es cierto que el hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Pecamos, somos pecadores, nuestra naturaleza así lo confirma. Por lo tanto, merecemos la muerte. Sin embargo, desde el huerto de Edén, Dios ha actuado con misericordia. Y Dios se sigue reservando el derecho de quitar la vida y de ejecutar el castigo cuando Él quiera, a la hora que Él quiera, no importa la edad que tengas, no importa el color, no importa tu lengua, no importa tu sexo, ¿sí? Si eres rico, si eres pobre, la muerte llegará a ti. Hay que ser conscientes de esto. Todos, tarde o temprano, jóvenes, viejos, todos vamos a morir. ¿Por qué morimos? Por nuestras transgresiones. Pero no todos son malas noticias. Una pregunta que me estaban haciendo un hermano el otro día, una hermana. ¿A dónde vamos en el momento de la muerte? Lo que vamos a hacer es decir, ¿a dónde no vamos a ir? Primeramente, vamos a descartar una parte de la idea que algunos creyentes, desafortunadamente, tienen acerca del concepto de a dónde va uno cuando muere. Entonces, ¿a dónde vamos en el momento de la muerte? Primero, ¿a dónde no vamos? ¿Sí? Hay gente que piensa que todo lo que hay en este mundo es lo que hay y que no existe la eternidad ni el más allá y por lo tanto uno muere y se acabó. ¿Vale? Ese que dice que no va a ningún lado. O sea, se murió y ya está. No vamos al nirvana, ni nos vamos a encarnar. Eso tampoco va a suceder.
No vamos a ser unos resucitados y otros aniquilados, que es una herejía que se está extendiendo en el cristianismo hoy en día, pero es una herejía, hay que tenerlo en cuenta. No vamos a ser, no vamos a ir al purgatorio, no vamos a ir ahí. Sí, imaginaos, el Papa anterior a este, Benedicto, hicieron misas en todo el mundo para el perdón de sus pecados, siendo el Papa. ¿Ah? Ahora imaginaos una persona común y corriente, cuántas misas, velas y oraciones para sacarlo de un lado y llevarlo al otro, al purgatorio, el lugar intermedio, un lugar en el cual tú purgas las penas que no pudiste purgar cuando estabas en vida. Eso también es erróneo, no vamos a ningún purgatorio. No vamos a estar en un sueño eterno o en algún lugar de tipo intermedio. Y por último, no vamos a estar en el limbo. Aunque podemos decir que a muchos de ellos andamos por ahí, en el limbo. Esos son los sitios donde nos vamos a ir. Veamos algunos textos y vamos a sacar ciertas conclusiones. Realmente me voy a fijar primeramente en Filipenses 1 y Hebreos 9, 27 al 28. Pero vamos a ver algunos textos y sacamos conclusiones donde sí podemos ir y qué hay cuando morimos. El primer texto es Mateo 22, del 23 al 33. Voy a leerlo. Mateo 22, del 23 al 33. Dice, Mateo 22, versículo 23 al 33. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Esa música de fondo está interesante también. Pam, param, pam, pam. Muy bien. Entonces, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos tuvieron a esa mujer, ¿no? Por esposa. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras, primero, y segundo, el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero, respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, primera conclusión que sacamos de este texto. Que después del tercer marido ya no casaría a los otros hermanos. Porque todos murieron, 7. Pero en seriedad, ninguna persona que se casa aquí, cuando vaya a la eternidad, se va a tener que casar. Primera conclusión, no se casan ni se dan en casamiento cuando uno muere. O sea, no va a haber posibilidad de matrimonio. Por lo tanto, aquello de que se explotan y tienen 15 vírgenes esperándolos en el cielo, puro cuento chino o árabe, no sé, pero puro cuento. No hay matrimonio después que uno muere.
porque seremos como los ángeles, dice aquí, ¿no? Segundo, sí hay resurrección de los muertos. ¿Sí? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. El Señor Jesucristo dijo aquí que Dios es el Dios. No fue el Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de ti, si tú crees en el Señor. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces vemos aquí que la gente se maravilló porque el Señor Jesucristo afirmó que sí que había resurrección de los muertos y que las personas cuando mueren después no se casarán, serán como los ángeles. Bien, veamos ahora Lucas capítulo 16, versículo del 22 al 26. ¿A dónde vamos cuando morimos? Primero hemos visto en Mateo que cuando uno muere resucita, puede resucitar y que hay vida después de la muerte. Segundo, ¿a dónde vamos cuando morimos? Y dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es el paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, la mayoría de los textos antiguos e incluso en inglés dice: el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Lucas 16, 22 al 26. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora o sea, Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Esto descarta literalmente la doctrina, la idea de un purgatorio. Te mueres y vas a un sitio específico para siempre. Si no lo solucionas aquí, lo tienes claro. Vemos aquí también que en el momento de la muerte, el mendigo fue llevado al seno de Abraham. Esto representa el paraíso. Y el rico fue llevado al Hades. Y era consciente, ambos eran conscientes de su situación. Se reconocieron, se podían distinguir el uno al otro. Tenía sentidos, tenía sed, estaba atormentado, lo reconocía y reconocía que estaba condenado. Y Abraham se lo confirma: tú eres atormentado aquí porque tú recibiste bienes, y él es consolado. Lo cual quiere decir que hay dos destinos. Hay dos destinos eternos, dos destinos. Esto lo vemos en Lucas. Ahora veamos Romanos 14, del 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9. Dice, Romanos 14, versículos 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Quiere decir que también en la resurrección, en el más allá, hay alguien que es Señor. Dices, Cristo es Señor de los muertos como de los que viven. Quiere decir que el reinado de Cristo no se limita solamente o allá o aquí.
El reinado de Cristo cubre toda la historia y el tiempo. Él reina. Él está sentado en el trono de la majestad en las alturas. Él es rey de los vivos y de los muertos. Eso es una conclusión que sacamos en Romanos 14. ¿Verdad? Ahora, Segunda de Corintios 5, versículos 13 al 15. Segunda de Corintios 5, versículos del 13 al 15. Dice así: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí lo que está diciendo, lo que sacamos de aquí de 2 Corintios 5, del 13 al 15, que Cristo murió y resucitó para ser Señor, ¿sí? Para que nosotros seamos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que quiere decir es que tú, que eres creyente, ya no vives para ti mismo. Y si mueres, ya no mueres para ti mismo, sino que vives y mueres para el Señor. Y en el Señor. Porque Cristo murió por todos, luego todos murieron. Bien, entonces, vemos aquí diferentes textos en los cuales nos dice ciertas cosas acerca de lo que sucede cuando morimos. Primero, hay resurrección. Segundo, hay unas condiciones para las personas cuando mueren, cielo o infierno. Tercero, no se casan. ¿Sí? Cuarto, son conscientes de su estado cuando mueren, lo cual quiere decir que hay vida después de la muerte. ¿Sí? Luego vemos aquí en Juan 8, 52. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. El Señor Jesús estaba diciendo, Juan 8, 52. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Erróneamente estaban diciendo eso. Abraham murió y los profetas murieron. ¿Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? El que guarda la palabra del Señor nunca sufrirá muerte. Y hay una cosa de la que casi nunca hablamos. Hay dos tipos de muerte. Está la muerte espiritual. ¿Sí? Sí. Nacemos muertos espiritualmente y somos resucitados a través de la unción del Espíritu Santo y tenemos vida. Esa es la primera resurrección. Está la muerte física, de la cual no vamos a escaquearnos. De la muerte y de los impuestos no nos vamos a escaquear. Y hay una otra muerte, es la muerte eterna. No es aniquilacionismo, es la presencia de Dios, la ausencia de la gracia de Dios. Y aquí voy a hacer una pausa, hermanos. ¿De qué creéis o de quién creéis que nos está librando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿De quién pensáis que estamos siendo librados? De Dios, ¿verdad?
Estamos siendo librados de Dios. Así que aquel que no cree en Cristo Jesús no se va a librar de Dios. Porque Cristo Jesús vino para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Caerá sobre aquel al cual el Señor no halle inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, no vamos a ser librados del infierno. No vamos a ser librados de Satanás, que va a estar en el infierno con un tridente así, todo pinchándonos y eso. No, 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 no. Vamos a ser librados de la ira de Dios. Y Satanás va a sufrir eternamente la ira de Dios. Y los que no creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador y que no viven sus vidas como creyentes, van a afrontar eternamente la ira de Dios. Por lo tanto, aquellos que piensan, bueno, yo no creo en Dios, por lo tanto, si me muero y voy a estar sin Dios, pues bien, pues no, van a estar afrontando eternamente el juicio de Dios por Dios mismo. Así que no se van a escapar. Ninguno se va a escapar de la presencia de Dios en eternidad. O en misericordia, como le pasó a Lázaro, o en infierno, como le pasó al rico. Juan 11:25 dice así. Juan 11:25. Yo soy, dice el Señor Jesús. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Crees en Jesús como el Señor de tu vida? Si no crees en Jesús, vivirás, o sea, resucitarás, pero no será resurrección para vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Luego vemos en Romanos 6:9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y la muerte no se enseñorea más de los creyentes cuando mueren. ¿Quedaos eso en mente? Ahora vamos a pasar a la primera lectura. En Apocalipsis 14:13 dice, y oí, 14:13 de Apocalipsis dice así, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, en conclusión de todos los versículos que hemos visto ahora, la segunda parte es que hay resurrección. Segundo, hay dos destinos. Tercero, Jesús es la resurrección y la vida, y hay unos que no van a morir eternamente. Eso está en Juan 8:52 y 53. Cuarto, vemos que hay un camino para que en esa resurrección haya vida o condenación. Hay un solo camino para la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. También vemos que los creyentes ya no viven para sí mismos, viven para el Señor Jesús. Y vemos que el Señor Jesús, la muerte ya no tiene señorío sobre él ni sobre los creyentes. Vamos ahora sí a tomar Filipenses 1
y vamos a darle una vueltecita. ¿Está claro que todos morimos? ¿Está claro que cuando morimos vamos a un sitio, cierto? No definamos todavía el sitio, pero vamos unos al cielo, otros al infierno. ¿Está claro que cuando uno resucita no va a haber las mismas cosas como aquí, por ejemplo, casarse y cosas de estas, ¿no? Pues lo tenemos claro. De acuerdo a las Escrituras, esto no va a suceder. Está claro que no vamos a ir a ningún purgatorio, ni tampoco al nirvana, ni tampoco al aniquilacionismo, donde unos van a la resurrección de vida y otros son extinguidos. O sea, no hay memoria de ellos, se acaba y tal, y no. Eso es muy fácil para aquellas personas que huyan de la justicia de Dios. Todo esto tiene que ver con la justicia de Dios. Y Filipenses 1, en el versículo 19, dice así: por un lado, lo voy a parafrasear, por un lado, quiero quedarme con ustedes y ayudarlos. Por otro lado, mi corazón está en el cielo. Por otra parte, tengo ansias de irme al hogar. Tengo ganas de irme y partir con el Padre, con el Señor. Me siento apremiado por ambos lados. Quedarme con vosotros o irme al cielo. Partir, estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Leímos en Filipenses al principio que Pablo tenía una inquietud. Quería quedarse y servir en el ministerio. Pero para él era mucho mejor estar en la presencia de Dios. Dice, partir y estar con Cristo. Y eso me lleva a unir la muerte en la cruz del Señor Jesús con uno de los que estaba a los lados en la cruz, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Eso es un acto de fe. ¿Creías que el ladrón que estaba creyendo en Jesús, creía en Jesús porque lo vio poderoso en esa cruz, sangrando, delirando, prácticamente seco de tanto derramar sangre? Era difícil para ese ladrón ver a Jesucristo en su misma condición y decir, creo en ti. Pero él creyó en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dio una promesa de cumplimiento inmediato. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo nos dice aquí, en Filipenses 1, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Si él partía, estaba con Cristo. Si parto, estoy con Cristo. Si muero, estoy con el Señor. Ya, en el momento. Murió el mendigo y estaba en el seno de Abraham. Mueres y vas a uno u otro sitio. Mueres y estás con el Señor, o mueres y te vas al infierno. Luego solucionamos el tema del cuerpo. Pero ahora solucionamos el tema de dónde vamos en el momento que nos morimos. Cielo o infierno. No hay otro sitio. ¿Sí? A veces, no solamente yo, creo que todos tememos morir. Y sinceramente no es lo que pasa cuando respiro mi último aliento. No es lo que pasa cuando muera, o sea, cuando respire de mi última bocanada de aire. No es lo que pasa en ese momento. Lo que me da miedo no es eso, sino el proceso por el que tendré que pasar. A veces, el proceso por el que pasamos a la muerte es el que realmente nos atemoriza. Como cristianos, la muerte en sí misma, no. Pero el proceso, algunos mueren cristianos con sufrimiento.
Algunos mueren si no se dan cuenta que han muerto y despiertan a la gloria de Dios. Me encantaría que fuera eso así, pero Dios nos promete que no pasaríamos por la sombra de muerte. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por lo tanto, lo que tememos realmente es esa transición, esos eventos que circundan el día de nuestra muerte. Porque no hay garantías de que los cristianos no van a tener que pasar por mucho dolor y mucha angustia al momento de partir. Pero tenemos dos garantías del Señor. Hay dos garantías del Señor para el creyente. La primera garantía que tenemos es la presencia de Dios con nosotros en ese proceso, como lo dice el Salmo 23. Dios estará con nosotros en el proceso de nuestra muerte. No estás solo. Él está tomando tu mano y te está guiando a través del proceso de la muerte. Esa es una garantía. Eso es infalible. Eso es lo que va a pasar cuando tú estés a punto de expirar tu último aliento. El Señor estará contigo. Y la segunda garantía nos aparece en Juan 14. Juan 14 nos dice que el Señor Jesús, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy a preparar lugar para vosotros y si me voy, os prepararé lugar. Pero me tengo que ir para prepararles un lugar, ¿vale? Y si me voy, volveré por vosotros para llevarlos de la vida a la eternidad a un lugar. El Señor fue a preparar un lugar para su pueblo. Por lo tanto, hay una segunda garantía. La primera es que el Señor va a estar siempre con nosotros. Y la segunda garantía es que tenemos un lugar donde ir. Cuando abramos nuestros ojos a la eternidad o cuando cerremos nuestros ojos con la muerte. No vamos a un sitio que no sabemos. Vamos a un sitio que el Señor ha reservado para nosotros. No es como cuando yo salí de Colombia para ir a España y terminé en Japón. No sabía ni a dónde iba al final. Pero el Señor me ha prometido que primero va a estar conmigo en el momento de mi muerte. Me va a llevar por la transición de esa muerte, dolorosa o no, rápida, lenta. Pero el Señor va a estar conmigo. Y me va a llevar a un lugar. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Hay una mansión con muchas habitaciones. Voy a ir a la presencia, a habitar con el Padre. Te pregunto, ¿tienes miedo de morir? ¿Qué puede darte miedo a morir? ¿Tienes incertidumbres? ¿Tienes incertidumbres? ¿Tienes dificultades? Si eres cristiano, no es una pérdida para ti, es una ganancia. Para mí el morir es Cristo para vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está el lado positivo de la balanza. Tú, como creyente, estás en el lado positivo de la balanza. Estás en el Señor. Si vives, vives para el Señor y hay que vivir para el Señor. Y si mueres, morirás para el Señor. ¿Sí? Pablo veía la diferencia entre la vida y la muerte como la diferencia entre lo bueno y lo mejor. No como entre lo bueno y lo malo. Pablo veía la diferencia entre la vida y la muerte, entre lo bueno, porque vivir es bueno. Nos encanta vivir, disfrutamos de la vida, nos encanta la vida. Pero Pablo lo veía como, sí, quiero vivir, quiero ayudar en la obra del Señor, pero quiero irme para la casa de mi padre, que es mucho mejor. Entonces era entre lo bueno y lo mejor. No entre lo bueno y lo malo. Y
siempre en escatología la primera pregunta que nos pasa por la mente en las cosas futuras es ¿qué nos pasa cuando morimos? Tal como pasa en la Biblia, hay muerte. Pero también hay una resurrección final. ¿Sí? Aunque creemos que nuestros cuerpos se someten a esta cosa que llamamos tánatos o muerte de este cuerpo que puede ser destruido en el mar, este cuerpo que puede ser quemado o incinerado, o este cuerpo que puede ser arrancado por piezas para todas partes, ¿sí? O destrozado por una bomba, o enterrado en un agujero en el suelo. Algún día esos huesos se van a levantar de nuevo. Hechos polvos, hechos fuego, esparcidos, lo que sea, ese cuerpo se va a levantar de nuevo. Así como Cristo salió de la tumba con el mismo cuerpo que entró en la tumba, salió con un cuerpo glorificado. Y eso es la esperanza de la venida de Cristo Jesús. No importa, hermano, si un familiar tuyo ha muerto en Cristo y ha sido incinerado. No importa si tu familiar murió ahogado en el mar. ¿Creéis que los cristianos no mueren ahogados? Los cristianos también se ahogan. Los cristianos pasaron por la hoguera. Fueron despedazados. Pero ellos sabían que en la resurrección tendrían ese mismo cuerpo. Porque cuando uno muere el espíritu va ¿a dónde? Al Señor que lo dio. Y el cuerpo al suelo. Pero en la resurrección de los muertos, en el juicio final, cuando venga, se une el cuerpo con el alma, y entonces uno se enterará con ese cuerpo glorificado, porque lo que se entierra es la semilla, sí, pero lo que surge es algo diferente, ¿verdad? Eso lo dijo Pablo. Entonces, cuando tú mueres y cuando Cristo venga, ese cuerpo que está enterrado ahí, ahogado, quemado, incinerado, lo que sea, o despedazado por una bomba, lo que sea, ese cuerpo volverá a unirse contigo. Y pasarás a vivir en la gloria del Señor para siempre, como Cristo cuando resucitó. Y la persona que está ahora mismo en el infierno, espiritualmente está ahí, literalmente está ahí, cogerá ese cuerpo que cuando resucite y volverá al sitio. No quiero entrar en detalles, pero la Biblia enseña eso. Esto es una predicación para, no sé, un mes. Es una predicación larga, pero quiero que tengáis en cuenta que la predicación de hoy es para que entiendas que el día que tú mueras irás a la presencia del Señor. En ese mismo instante. Y que el Señor va a estar contigo, no solamente en la transición de la muerte, sino en el lugar que Él ha preparado para ti. En Hebreos 9:27, que es la lectura, y vamos casi concluyendo, que he puesto de último, dice: de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar, lo voy a repetir, para salvar a los que le esperan. ¿Me habéis escuchado? Para salvar a los que le esperan. ¿Estás esperando al Señor Jesús? ¿O crees que el Señor Jesús, bueno, era un buen hombre, era un maestro, a la altura de Mohammed,
A la altura de Buda, no. Error. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es Señor incluso de Mohammed y de Buda, si es que Buda existió. Él es el Señor de toda creación. Y ante sus pies se doblará toda rodilla. Toda. Nosotros incluso nos doblaremos ante Él y confesaremos que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, dice aquí, aparecerá por segunda vez. Esa es la segunda venida. Anhelamos la segunda venida. Anhelamos estar con el Señor ya y pasar todo este sufrimiento. Me ha dicho un amigo ayer de Estados Unidos, me decía, ay, que el Señor venga ya. Aquí ya es un desmadre en Estados Unidos. Ahora quitan las señales en U porque eso es en contra de la comunidad LGTB. Ya no sabemos ni qué pensar ni qué hacer con estas ideologías. Yo le dije, tú sigue orando para que el Señor venga rápido. Sigue orando. Deseamos que el Señor venga para que impere, para que reine la justicia. Hay mucha injusticia en este mundo y deseamos que el Señor venga porque queremos estar con Él. Y aquí dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sirviéndose del versículo 27, nos da una ilustración para el versículo 28. Dicen así literalmente, según el original. Voy a hacer una transliteración del texto original. Me vais a disculpar, ¿vale? No acostumbro a hacerlo, pero tengo que hacerlo. Dice así. Y de la misma manera que está reservado o destinado a los hombres morir una sola vez y después de esto juicio, así también el Cristo, ofrecido una sola vez con vista a llevar, aquí voy a poner los, porque no lo dice en el original, pero a llevar pecados de muchos, por segunda vez aparecerá, o sea, literalmente será visto, todo ojo le verá, dice, ¿no? O sea, será visto, aparte del pecado, para salvación, a los que lo aguardan con afán. ¿Aguardas tú al Señor con afán? ¿Deseas que el Señor venga por segunda vez? ¿Deseas la redención de tu cuerpo? El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él quería vivir, pero vivir para Cristo, vivir para la obra del Señor. ¿Vives tú para la obra del Señor? Y el morir es ganancia. Yo quiero estar con el Señor, quiero gozarme con el Señor. ¡Ay, la muerte! La muerte, oh, ¿dónde estás, oh muerte? No tengas miedo de la muerte. No eres de los que no tienen esperanza. No tengas miedo de a dónde vas a ir, porque hay un lugar preparado para ti. Aquí la muerte, cuando se refiere, es a una muerte definitiva, en la cual hay una resurrección definitiva para vida o muerte eternas. Y como dice aquí, está establecido para los hombres que mueren una sola vez, también se cae el mito de la reencarnación. Una sola muerte y una sola resurrección. Vendrá por muchos, dice aquí, ¿no? Versículos 27 y 28 de Hebreos 9, dice así. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Los pecados de muchos. Aparecerá nuevamente por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Y sabéis por qué dice sin relación con el pecado? Porque la primera vez que Él vino ya lidió con ese problema. La primera vez que el Señor vino lidió con el problema del pecado. Él murió por los pecados. Él venció la muerte.
Por eso la primera vez que vino lidió con el pecado y con la muerte, y la segunda vez no va a tener ninguna relación con el pecado. Vendrá con juicio y con justicia, pero no a solucionar problemas de pecado, porque ya ese problema ha sido solucionado. ¿Cómo? Pues Él murió y resucitó para los que viven, no vivan para sí, y los que mueren, no mueran para sí. Ya sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y vendrá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si no has estado muy atento a esta predicación en esta mañana, que sepas que el Señor Jesús ha preparado un lugar para ti. Que sepas que la muerte no es definitiva. El Señor Jesús venció la muerte. Y aquí hay una cuestión que debemos ver en la palabra salvación. Y es en el contexto, ¿no? De acuerdo con el contexto, la fase final del proceso de la salvación. La primera fase, sí, o sea, la fase final es la glorificación, ¿vale? El vocablo salvación tiene tres sentidos. Tiene tres sentidos. Conforme a los tres sentidos conforme a los tres aspectos del pecado del que somos salvos. La salvación tiene tres sentidos conforme a los tres aspectos del pecado de los que somos salvos. Primer aspecto, somos salvos de la culpa del pecado. Ya no somos culpables de pecado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese corresponde al primer aspecto. Segundo aspecto de la salvación, ese es el aspecto de la justificación. ¿Vale? El primer aspecto, somos salvos de la culpa del pecado. Esto es la justificación. Segundo, somos salvos del poder del pecado. Segundo aspecto, somos salvos del poder del pecado. Esto es la santificación. Somos santificados, así que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Nos vamos santificando, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ese es el segundo aspecto de la salvación, y esto es la santificación. Somos salvos del poder del pecado. Y tercer aspecto de la salvación, ¿sí? La presencia del pecado. Somos salvos de la presencia del pecado cuando entremos en la glorificación. Repito, primer aspecto del pecado, de la salvación, somos salvos de la culpa del pecado. Eso se llama justificación. Somos salvos del poder del pecado. Eso se llama santificación. Y somos salvos de la presencia del pecado. Y eso se llama glorificación. De este último aspecto de salvación es de lo que trata Hebreos 9. Somos salvos seremos salvos de la presencia del pecado. O sea, quiere decir que seremos glorificados en su segunda venida. Glorificados en la segunda venida del Señor. Por lo tanto, quisiera terminar con un solo versículo. Quiero terminar con un solo versículo. Guárdatelo en tu corazón. Si tú no eres creyente, medita, piensa, no eres inmortal. Quizás cuando somos jóvenes pensamos, somos inmortales. Pero cuando empezamos con los achaques, cuando empezamos, ay, que ya me duele por aquí, que me duele por acá, que la rodilla, que el codo, que la espalda, entonces nos damos cuenta que ya no somos tan poderosos y tan eternos. Empezamos a aterrizar. Pero recuerda esto, Juan 5:24. Juan 5:24. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén.